Amén. Entonces, hermanos, entendamos esto. Teología es todo el estudio, todo lo que tiene el estudio que tenga relación con Dios. Y hay aspectos diversos de la teología porque Dios es un ser que tiene muchos atributos y cualidades. Entonces, uno de ellos es este que exhibe Dios desde el principio cuando Él propone un acto que se llama expiación. Y la doctrina que voy a tratar hoy es la doctrina de la justificación. Bien, vamos a estudiar qué significa esto, vamos a verlo en la palabra de Dios y vamos, de hecho, una vez conocida toda esta teología y esta doctrina, nosotros podemos, al ir a la palabra, identificar más claramente la actuación de Dios en favor de nuestras vidas. Eso, ¿qué logra? Estoy seguro, amados hermanos, que ante este entendimiento, nuestro amor, eso que Dios nos pide en el primer mandamiento, amarlo sobre todas las cosas, va a crecer. Ese amor va a crecer y ese deseo de acercarnos a Él y de conocerle por medio de su palabra va a ser engrandecido, pero también satisfecho, porque la palabra de Dios es la revelación de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, me gustaría ahora que fuésemos a el capítulo 3 del Génesis. Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer el Génesis, capítulo 3, completo. Amén. Síganme con sus Biblias. Yo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, ¿ok? Que es la más parecida a la Reina Valera 1960 que la mayoría tiene. Amén. Bien, dice así: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toque, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se le abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces tomó uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol, y yo comí.
Entonces Dios, el Señor, le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Y al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, puesto que de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los seres vivientes. Luego Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Y Dios, el Señor, dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor los sacó del huerto del Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Bien, allí concluye esta narración bíblica de los primeros sucesos nefastos para la humanidad, de aquellos primeros actos de desobediencia, de vergüenza, de temor por los que el hombre tuvo que caminar. Y lo vamos a repasar. Hubo un llamado de atención del hombre por medio de una mentira. Porque cuando Satanás le dijo a Eva: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Qué le estaba diciendo? Cuando le hizo esa pregunta, ¿qué les estaba diciendo? ¿Un engaño? ¿Una verdad? ¿O una mentira? Un engaño. Bueno, como tenemos duda, vamos a Génesis 2, 16 y 17. Y alguien que lo lea. De pie, por favor, que se le oiga. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ajá, entonces repito la pregunta que le hizo Satanás a Eva. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Qué es eso? ¿Una mentira, un engaño o una verdad? Dijo que no comieran de ningún árbol. La serpiente estaba diciendo mentira porque él dijo que podía comer de todo menos
Bien, entonces lo primero que tenemos que aprender hoy es que un engaño es cuando mezclamos una verdad con una mentira. Pero una mentira es una mentira que todo es algo que todo el mundo reconoce que es falso. Y eso que estaba diciendo allí Satanás era falso, porque acaban de leer Génesis 2:16, donde Dios le da la orden. ¿Y qué dice? Pueden comer de todo árbol del huerto, excepto de el árbol del conocimiento del bien y del mal, que está en el centro del jardín. De ese no comerás, porque si comes de él, ciertamente vas a morir. Esa fue la instrucción. Cuando le dice, con que Dios le dijo que ustedes no pueden comer de ningún árbol, ¿qué le está diciendo? Una mentira. La mentira es algo que todos reconocen como falso. Un engaño es cuando alguien nos mezcla una verdad con una medio mentira, o una medio mentira con una medio verdad, y así, ¿no? Entonces, ahí no sabemos, cónchale, pero esto que dice es verdad, esto que dijo es verdad. Pero vamos a ver allí que hay otra parte que dice que no es verdad. Eso es un engaño. Y una verdad, pues es una verdad. ¿Entendido? ¿Estamos claros? Entonces aquí aprendimos algo. Esto es una mentira. Porque todo el mundo lo puede reconocer, inclusive Eva lo pudo reconocer, porque de hecho, inmediatamente ella hace una declaración del mandato de Dios. Cuando le responde en el verso 2, la instrucción que acabamos de leer en Génesis 2, 16 y 17, que a quién se la dio el Señor. Vuelvan a mirar. A Adán. Entonces Adán no pecó en dejar excluida a Eva del conocimiento de esa instrucción. Se la traspasó, le dijo, mira, ¿y sabes qué? A lo mejor cuando estaba haciendo el reconocimiento de todo, estaba haciendo la entrega de guardia como los médicos. Mira, y de ese árbol, ni lo mires, no lo podemos ni tocar. El Señor ordenó que no podemos ni tocarlo ni comer de él, porque ese día vamos a morir. Ella lo sabía. Adán se lo transmitió. Y ella aquí lo declara a la serpiente, es decir, que ella tenía pleno conocimiento de que esa instrucción había sido dada por Dios. Seguimos. Entonces, bueno, viene la tentación. Cuando él llama la atención de la mujer con esa mentira y ella le declara la verdad, entonces Satanás lanza su veneno y se lo inocula completico, porque lo que hizo fue tentarla, dándole una visión engañosa de lo que Dios estaba ordenándole a los hombres, ¿cierto? Cuando le dice, verso 5, no morirá. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué le dijo? Media verdad, media mentira. Todo eso que dijo es verdad, pero cuando le dijo no morirán, está diciéndole a Dios mentiroso. Y la verdad es que Dios hablaba aquí de el significado de la palabra original que está escrita, que es separación. La palabra muerte significa separación. Y cuando el Señor le dice que morirían, se refería no al cese de sus signos vitales. Es obvio. ¿Por qué? Porque ellos en este punto no conocían la muerte. No la conocían. No conocían la muerte de ningún ser. Entonces no le está hablando de la muerte física, como nosotros podríamos interpretar aquí, erróneamente. Le está hablando de la separación. Van a ser separados, excluidos. Van a ser separados de mí. Y eso es muerte. ¿Entendido? Entonces Satanás llama nuevamente la atención con este engaño, seduciéndola con la afirmación de que lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes
comen de ese árbol, van a tener pleno conocimiento del bien y del mal, lo obtendrían al momento de probar el fruto prohibido, es cierto. Pero eso Dios no lo sabía. ¿Ok? Él se lo revela y la seduce. Hasta ahí es una tentación. ¿Ok? Hasta ahí no hay pecado. Seguimos adelante. Bueno, Satanás tienta a la mujer con ese engaño. Pero la seducción viene ¿de a dónde? ¿Qué fue lo que la contaminó? ¿Qué fue lo que la dañó? Lo que viene de afuera, lo que le dijo Satanás. No, es una tentación nomás. ¿Qué fue lo que la sedujo? ¿Qué fue lo que la encendió para tomar la decisión de caer? Su propio deseo, su propia seducción. Eso es lo que la Biblia más adelante, el apóstol Pablo llama concupiscencia de la carne. Esa atracción por el pecado. Bien, básicamente la mujer dijo, la mujer vio que era bueno para comer, apetecible y codiciable para alcanzar sabiduría. Pecó de todas maneras ahí. Vio, deseó, apeteció, codició. Y luego cayó. Cuando dice, y comió. Entonces ella tomó uno de los frutos y lo comió. Y no contenta con eso, le gustó tanto aquel deleite que le dio a su marido. Y este le obedeció. No obedeció a Dios, obedeció a su mujer. Y comió. Y ambos cayeron. Antes de pecar, la desnudez no les daba vergüenza. Pero ¿cómo dice usted esto, pastor? Veamos Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos, antes de la caída, estaban desnuditos igual que ahora. Pero antes no tenían vergüenza de su desnudez. Ellos no tenían conciencia de que la desnudez podía ser un acto de vergüenza. Podía ser una amenaza de vergüenza en su vida. ¿Cuándo lo descubrieron? ¿Cuándo tuvieron esa conciencia de su pecado por medio de su desnudez? Cuando comieron. Porque se le abrieron sus ojos y tuvieron conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí se evidencia la desnudez como una, o se muestra la desnudez como una evidencia del pecado. Bien, interesante, ¿no? Más adelante, verso 8, aparecen otros sentimientos que aún no habían experimentado y que experimentan por primera vez. El temor. Además de la vergüenza, el temor. Dice el verso 8, el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Semejante locura. ¿Cómo vas a huir de la presencia de Dios el Señor? ¿Cómo vas a esconderte de la presencia de Dios escondido detrás de los árboles? Qué torpeza, ¿verdad? Pero eso sobrevino, esos actos torpes para tratar de huir de su propia vergüenza, fueron el resultado del pecado. También, se trataron de esconderse, pero Dios, que andaba por el huerto, obviamente buscándolos, y que sabía que estaban escondidos, aún así los llamó. Dios los llama. ¿Dónde andas? ¿Necesitaba Dios que Adán y Eva le respondieran para él saber dónde estaban?
porque Él lo sabe todo. Necesita Dios que tú y yo clamemos a Él pidiéndole perdón para que Él pueda saber que nosotros hemos pecado. Necesita Él que nosotros vayamos delante de Él y le digamos: heme aquí, Señor, he pecado contra ti, para que Él sepa que nosotros hemos estado avergonzados, temerosos, huyendo de su presencia, escondiéndonos de su palabra, huyendo al conocimiento de su gracia por medio de Jesucristo. ¿Necesita Dios eso? No lo necesita. Sin embargo, como ayer, hoy Dios nos llama. José, Luzmeri, Américo, Él nos llama para que vengamos a su encuentro. Y esto lo voy a decir puntualmente. Podemos acudir a Él por amor o por aflicción. Tú escoges. Podemos atender por amor, porque es Dios el soberano quien me llama, o por aflicción, de rodillas, llorando, eso, sudando gotas de sangre, del terror, de la angustia por la tribulación. Puede ser de esa manera. Yo escojo, tú escoges. Dios llamó a Adán, y ese ápice de cordura que aún le quedaba, acudió. Y le responde a Dios: oí tu voz en el huerto, tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso me escondí. Confiesa a Dios su temor, su pecado y su vergüenza. Otra vez, ¿cómo el que le confesó su pecado? Él le dijo era que estaba desnudo. Bien, acabamos de ver que eso es un indicador de ¿qué? De su pecado. Porque él antes también estaba desnudo y no lo sabía. Por eso el Señor le responde: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? ¿Acaso me has desobedecido? ¿Acaso has decidido hacer por tu propia cuenta? ¿Acaso has decidido hacerlo a tu manera? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Obvio, el juez justo entonces presenta la evidencia. Cuando Dios le hace esas preguntas, interpela a Adán, está presentando la evidencia. Pecaste contra mí, porque si no, tú no supieras que estás desnudo. Y el hombre respondió con algo que descubrí en la Biblia que se llama victimismo crónico, un concepto en la psicología. Se llama victimismo crónico, y ya lo van a identificar. ¿Qué respondió el hombre? La mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Y cuando le dijo a la mujer: ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Ella le dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Inocentemente, pues. Este es un episodio de victimismo crónico. Ambos desconocieron su responsabilidad y culparon a otro de su falta. Entonces, nada más y nada menos que a Adán no se le ocurrió sino echarle la culpa a Eva y a Dios por Eva. ¿Ah? A Eva y a Dios por Eva, porque cuando él le dijo: la mujer que tú me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Pobrecito de mí, yo soy inocente. Tú me la diste a mí por compañera y ella me sedujo. Yo soy inocente. Eso se llama victimismo crónico. Y cuando ella dice: la serpiente me engañó, no soy responsable, por eso yo comí.
Si el pecado es lo menos relevante allí en esa conversación, en ese episodio fatídico, estúpido, echándole la culpa al mismo Dios del error, de la falta, de la pérdida de la confianza de Dios. Algo estúpido completamente, ¿verdad? Hermanos y amigos, lo digo muy respetuosamente, cualquier parecido con la realidad de nuestras vidas no es coincidencia. Somos hijos de estos dos. Cualquier parecido con su propia vida no es coincidencia. Venimos, descendemos de allí, de esos dos. Inmediatamente vino el juicio. O sea, este era el juicio, básicamente. Inmediatamente fue la promulgación de las sentencias. A la serpiente la condenó, ¿verdad?, a arrastrarse y a comer del polvo, y a que un día iba a ser aplastada su cabeza por un descendiente de la mujer, y a ella le iba a ser herido el talón, ¿verdad? Y ya sabemos que eso es una ilustración y una promesa de un Salvador, es la promesa de alguien que iba a aplastar la cabeza del enemigo, de Satanás, de aquel que empezó a reinar en nuestras vidas por nuestra desobediencia a Dios. Pero que el costo de eso iba a ser una herida sangrante, una herida costosa en el talón de la simiente de Adán y Eva. Amén. A la mujer, pues ya al hombre, sabemos, ¿verdad?, el trabajo en el campo, el sufrimiento, el agobio. A la mujer le dijo, pues, que sus preñeces iban a ser dolorosas y sus partos, y que, bueno, básicamente la mujer iba a estar sojuzgada, sometida a su propio deseo por el hombre. Y el hombre, pues, es todo eso que sabemos, ¿sí? Comiste del árbol, ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa, la tierra, comerás de ella con dolor todos los días, te darán espinos y cardos, es decir, que no va a ser nada fácil el trabajo que tendrás, porque aunque siembres, aunque cuides, aunque la riegues, cardos y espinos te va a dar, va a ser difícil para ti. Comerás el pan con el sudor de tu frente, vas a tener que trabajar mucho, vas a tener que esforzarte sobremanera hasta que vuelvas a la tierra, porque ahí el Señor menciona la muerte, que hasta el momento no se había hablado. Vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. En este momento el Señor prácticamente ordena que el hombre tenga sus días limitados sobre esta tierra. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, Dios decide, y aquí hablamos de la justificación, justificar al hombre para cubrir su pecado, y para ello sacrifica y derrama la sangre de un animal inocente, o de unos animales inocentes. Yo estoy seguro de que un solo animal no fue suficiente para cubrir los cuerpos desnudos, es decir, el pecado de Adán y de Eva. Cuando ocurre lo que está en el pasaje de los versos 20 y 21, sobre todo el 21, básicamente el 21, dice Génesis 3, 21: luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Ante la desnudez del hombre y su vergüenza, Dios decide cubrirles. Y para ello fue necesario, para cubrirles eficazmente, porque recordemos que anteriormente, ¿qué hicieron estos mensos? Cosieron hojas de higuera para cubrirse su pecado. Un método absolutamente ineficaz. ¿Cuánto podrían durar esas hojas para cubrirle el cuerpo a un ser humano? Separaban, o sea, es una cosa absolutamente ineficaz. Dios decide entonces
cubrir su cuerpo con pieles de animales, lo que implica obviamente la muerte y el derramamiento de la sangre de seres que eran inocentes para cubrir el pecado del hombre. Eso se llama expiación. La palabra hebrea para cubrir significa expiar, expiación. La cobertura que Dios dio al hombre a partir de su pecado es precisamente este acto. Y lo hace de manera cruenta. Derramó la sangre, quitó la vida a unos seres inocentes para cubrir la vergüenza de la desnudez y el pecado del hombre. Ese es el Dios que te ama a ti por sobre todas las cosas. Así te ama Dios. Y veremos en un momento cuánto nos ama. Por compasión, entonces, Dios decide apartar al hombre de la posibilidad de permanecer eternamente en esa condición. ¿Cuál condición? En la condición de conciencia del bien y del mal, pero con el pequeño problema de tener la potestad de poder escoger según su propia voluntad. Entonces decide echarlos del jardín del Edén con estas palabras: no vaya a hacer que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Era el propósito de Dios que el hombre viviera para siempre. Yo siempre lo he dicho, hermanos, pero alguien me podía preguntar, ¿pero dónde dice eso en la Biblia? Aquí lo dice. Porque cuando Dios dio una instrucción al hombre de que podía comer de cualquier árbol del huerto, ¿verdad? Podía comer de todo, menos de ¿cuál árbol? Del conocimiento del bien y del mal. Pero de este que estaba también allí, cerca, a lo mejor estaba en el centro también, de la vida, sí podían comer. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ellos iban a vivir eternamente en esa maravilla de jardín, siempre y cuando no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos y toda su procreación. ¿Cuántos mandamientos iban hasta este momento? ¿Cuántos mandamientos le dio el Señor hasta este momento? Un único mandamiento. Era todo lo que tenían que obedecer para permanecer en ese lugar maravilloso, en la inefable y maravillosa presencia del Dios eterno, creador y dueño de todas las cosas. Y lo único que tenían que hacer era obedecer esa única instrucción. Amados hermanos, la teología de la expiación comienza aquí, en Génesis. La palabra hebrea para expiación suele traducirse por cubrir. Así que presta atención a estas palabras que están relacionadas, tales como desnudez, ropas, delantales, etc. Esas palabras se refieren al acto de cubrir. Fíjense, como lo vemos pues en Génesis 2:25 que lo leímos. Ellos antes no tenían, estaban igualitos desnudos, pero no tenían conciencia de su desnudez. Entonces no era necesaria ninguna cobertura. Entonces, como un resumen de la vida perfecta que había sin pecado en Génesis, pues ambos andaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Esa era la manera como iban a vivir, de la felicidad que iban a vivir allí. Ellos y toda su descendencia, porque la orden, otra instrucción que Dios le había dado, la primera, era, multiplicarse y sojuzgar la tierra y llenarla pues de su descendencia. Pero esa no era una orden restrictiva, quiero decir. O sea, la única orden restrictiva que Dios le había dado hasta este momento era esa, de no, que llevara un no, pues.
no hagas tal cosa. Esa era la única. La demás era que bueno, que procrearan la tierra, que labraran el huerto, que lo cuidaran, etc. Todas esas cosas. Bien, entonces, después de la tentación, el pecado y la caída, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, conocieron su condición, su nueva condición de pecado. Entonces, la prominencia de la teología de la expiación se acentúa por lo rápido que se extiende esta doctrina en solo unos cuantos versículos, porque inmediatamente sucede, ¿verdad?, lo que hemos visto en Génesis 3:7, la parte B, que acabamos de leer. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, o sea, los cubrió, los expió. Expiación, cobertura. Estas túnicas, como ya expliqué, estaban hechas de pieles, entonces hubo que sacrificar animales inocentes. Entonces, Dios lo hizo ante los intentos futiles de tratar de cubrirse con hojas de higuera, un intento absolutamente inadecuado para hacer eso que necesitaban hacer. Entonces, Dios derramó la sangre de unos corderos. Ahora fíjense, los corderos eran inocentes. No tenemos por qué creer que Dios sacrificó el cordero discretamente sin que nadie viese nada para proteger así a Adán y a Eva de los horribles detalles que son consecuencia de sus acciones. No. Tenían que ver las consecuencias de su pecado, el precio de su pecado y el precio de la expiación estaba en ellos. Romanos 6:23, el apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte, y con razón y seguro, haciendo referencia a este acto bondadoso de Dios de la expiación. Necesita haber muerte, debe haber derramamiento de sangre para que pueda ser cubierto el pecado del hombre, y eso fue de generación en generación hasta la venida del Mesías. Adán y Eva vieron las consecuencias del pecado por primera vez, el aflorar de la sangre, el fluir y el derramamiento de ella, y eso no era todo lo que les esperaba. Sabemos más. Esta temprana referencia a la desnudez y a la expiación mediante la muerte es más que un indicio de que Dios ya planeaba un modo de reconciliación. Fíjense que hasta ahora esa reconciliación no fue completa. No hubo reconciliación, de hecho. Hubo cobertura. Se cubrió el pecado, pero no hubo reconciliación. Ellos quedaron excluidos de la presencia de Dios. La reconciliación exigía más, y eso es una doctrina que vamos a estudiar. Entonces, Génesis 3 es una ventana profética a la obra expiatoria de Jesucristo que estaba en este momento aún por llegar, pero que ya para nosotros es una realidad. Alabado sea Dios. La doctrina de la justificación es la base de la teología de la expiación y es la respuesta de Dios a la fe genuina por medio de la cual simultáneamente Él perdona nuestros pecados y al mismo tiempo declara nuestro estado legal de perfecto y sin pecado, y nos da crédito por la vida recta que su propio Hijo vivió. Eso es justificación. Una justificación válida, porque Él sí vivió una vida recta y santa. Es un Cordero perfecto. Gálatas 2:16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo así? Hermanos, acabamos de ver
¿A cuántas leyes tuvieron que transgredir Adán y Eva para llegar ellos y traernos a nosotros, toda la humanidad, durante 6.000 años a esa condición? ¿Cuántos tuvieron que cometer? ¿Cuántas leyes tuvieron que infringir? Una sola. Solo tenían que obedecer una ley, una norma restrictiva. ¿Cómo será entonces para nosotros con esta ley? Que son 10 mandamientos y yo no sé cuántos estatutos religiosos y rituales. ¿Cuántos? ¿Quién puede decir que es perfecto en la ley para cumplirla? Si nuestros padres, Adán y Eva, solo tenían una y no pudieron cumplirla. Esa es nuestra condición actual, amados hermanos. Al suceder que el hombre comiera del árbol de la vida, o si Dios lo permitía, demuestra que Dios nos creó para vivir eternamente. Pero al fallar en permanecer en su voluntad, el hombre se separa de la divinidad, de su comunión con Dios y de su deseo de una vida abundante, de absoluta paz y de felicidad para siempre. Ahora, todos los seres humanos tenemos la conciencia del bien y del mal. Por eso, no tenemos justificación por nuestras transgresiones. De nada sirve el victimismo crónico, porque no tenemos a quien culpar más que a nosotros mismos. Aquí, el mandato de Dios fue uno solo. Ahora imaginemos la condición actual del hombre con los 10 mandamientos y toda la ley. ¿Será entonces el hombre capaz de cumplir toda la ley por su propia cuenta? Pregunto. ¿Verdad que no? Esa, amados hermanos, es la condición del hombre por la ley y por el pecado. Esa es la condición del hombre. Con razón dice la Biblia que todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Con razón. No hay forma. No hay ninguna forma, ni ninguna manera. Solo Dios. Entonces la mala noticia de todo esto es que Dios, que es el juez justo, ha dispuesto que ocurra un juicio para toda la humanidad, por lo cual un día estaremos en la presencia de Él para dar cuentas de nuestra vida. ¿Y cuál es la consecuencia? Será que no podremos justificarnos de nuestras acciones en contra de la voluntad de Dios de ninguna manera, por lo cual seremos sentenciados y condenados a ser echados al lago de fuego y azufre. Esa es la consecuencia. Esa es la mala noticia de todo esto. Pero Dios, que es clemente y piadoso, que en el principio cubrió el pecado de los patriarcas Adán y Eva por medio de sacrificios de sangre, decidió no cubrir más, sino lavar nuestros pecados con la sangre de un cordero perfecto, la sangre de su propio Hijo Jesucristo, que es Dios hecho hombre, perfecto en santidad y obediente hasta la muerte de cruz. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es el remedio que Dios ha provisto para lavar, para quitar, para eliminar el pecado que nos separa de Dios, con la sangre derramada de un Cordero perfecto, Jesús el Señor. Entonces, la buena noticia es que de esa manera Cristo tomó nuestro lugar y pagó él mismo con la sangre, con su sangre, nuestra deuda de pecado y nos libró del juicio y de la condenación eterna. En ese juicio que Dios decidió, nadie puede ser justificado sino por la sangre de Cristo. Y dice la Biblia que vamos a ser separados en dos grupos: los que están lavados por la sangre de Cristo a la derecha de Dios Padre,
y los que no están justificados por la sangre de Cristo a la izquierda, los cuales serán echados en el lago de fuego y azufre, porque al no tener justificación van a ser condenados. Hermanos, el llamado es a que te arrepientas de tus pecados. Da la vuelta, da la espalda a tu manera de vivir en desobediencia a la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que hacer eso. Tenemos que conformarnos a la manera de Dios y no a continuar viviendo a la manera del mundo. Decide ahora, porque es urgente, es inminente. Hoy día estamos viendo las señales antes del fin de los tiempos. Son ya no meras especulaciones, son evidentes. Están sucediendo ante nuestros propios ojos. Decide depositar toda tu confianza en Jesús, quien tomó tu lugar en la cruz para pagar lo que tú y yo nunca podremos pagar. Ven a Jesús. Él lavará todos tus pecados y te dará la justificación que necesitas aquel día del juicio, para que sea apartado a la derecha del Padre y sea salvado de la condenación eterna. Ven a Jesús, acude a Él, entrégale tu vida, haz de Él tu Señor y tu Salvador. Amén. Amén. Le invito a inclinar su rostro, estemos en pie para orar. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por este momento, por este tiempo en que la exposición de tu palabra nos confronta con nuestra realidad y nos invita, amado Dios, al cambio de nuestro estilo de vida para entregarla a ti, oh amado Dios, como único sacrificio. Es lo único que nos pides. Fe y arrepentimiento. Oh Señor, dile así al Señor: me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi manera de vivir hasta el día de hoy, porque te he ofendido con ello. Me propongo, amado Dios, a partir de hoy, no volver a pecar. Me propongo, amado Dios, dar la espalda al pecado con tu ayuda. Por eso clamo ante ti, Señor. Perdona mis pecados y entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que murió por mí en la cruz y que está sentado a tu diestra, abogando por cada uno de los que se arrepienten y creen en su nombre. Amén. Amén. Esta es una oración de confesión, pero no salva. Esta oración declara nuestra fe en un Salvador, pero lo que confirma nuestra declaración es nuestro nuevo nacimiento, el nuevo estilo de vida que experimentemos a partir de hoy. Amén. Les invito, amados hermanos, a profundizar, no solo en el conocimiento de la gracia de Dios, sino en apoderarnos de ella para hacerla un estilo de vida. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.